En este video vamos a ver lo que son el derecho civil y el derecho familiar. Dentro del derecho civil vamos a ver lo que son los bienes, así como los bienes muebles e inmuebles, según las personas a las que pertenecen, y los bienes mostrencos. Vamos a explicar cada uno para que se pueda entender y los podamos conocer, según no lo conocemos. De igual manera, como dije en el derecho familiar, vamos a ver lo que viene siendo el matrimonio, el divorcio, el parentesco, por mencionar algunos, entre otros temas. Y para que cada uno, a pesar de la información que vamos a tener, podamos entender más cómo es que estos se aplican, vamos a dar un ejemplo por tema, para que ya nos sea más fácil entender dónde, cómo y cuándo se tiene que aplicar. El derecho civil es la rama que regula las relaciones como seres humanos, incluida la regulación de los bienes y sus relaciones interpersonales. De los bienes son toda cosa que está reglamentada por el derecho y es todo lo que puede ser apropiable, todo lo que fácilmente puedes tú tener bajo tu custodia o no. Primeramente están los bienes muebles e inmuebles. Los muebles son todo lo que puedes transportar de un sitio a otro sin que se altere su estado, como son los celulares, computadoras o incluso una bicicleta. Es transportable sin que dañe su estructura. Y los inmuebles son todos aquellos que no puedes mover sin que de una forma u otra termines dañando su forma de ser, como los terrenos, los parques, las casas. Son cosas que ya están fijas y que si las mueves se van a deteriorar. También otro bien está el de según las personas a las que pertenecen. Estas son dos de opciones. Puede ser de dominio público, como las que pertenecen a la federación, los estados y los municipios, o de propiedad de los particulares, que son aquellas que corresponden a los particulares y no se pueden aprovechar ni disponer de ellos sin autorización de la persona. También está lo de que el público serían las escuelas, pertenecen a la federación, pero lo podemos utilizar, los parques y así. Y los de particulares son los que, si no tengo la autorización del dueño, no lo puedo utilizar como su celular. No puedo nomás ir y decirle, oye, le voy a agarrar tu celular. Si no me ha dicho que sí. También están los mostrencos perdidos y vacantes. Los mostrencos son los bienes muebles que ya están abandonados, que no hay ni dueño, ni nadie lo reclama, ni nada. Los perdidos son los que el dueño se desconoce. Y los vacantes son los bienes inmuebles que no tienen dueño, ni cierto, ni conocido. Que cuando se ocurre cuando se abandona una casa y nadie ve a quién le pertenece, ni si alguien llegó a habitarla al menos una vez. Y seguimos con los otros temas. Los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que se pueden intercambiar por otros objetos que se acerquen a su mismo valor de dicho objeto, como por ejemplo puede ser una casa, un carro, algo material, etcétera. Estos principalmente se intercambian por un valor aproximado de dicho objeto que se quiere intercambiar. Y los no fungibles son aquellos que no se pueden intercambiar por más alto que sea el valor del otro material que se está intercambiando, porque tienen dicho sentimiento de la persona que no permite intercambiarlo como tal, como son, no sé, una pintura, un cuadro, algo que tenga sentimiento de la persona. Los bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos objetos diseñados para uno, dos, tres usos. Estos objetos a la corta se van a ir deteriorando y van a perder su utilidad, como son la comida, productos para cabello, desodorantes, etcétera. Estos principalmente están modificados para un determinado tiempo de uso. En cambio, los bienes de no consumibles son aquellos objetos que te pueden durar 2 3 años, como puede ser un carro, una toalla, unos zapatos, unas chanclas, una silla, etcétera.
Estos principalmente vienen para su uso excesivo y no van a perder su utilidad, como quien dice. Van a seguir funcionando hasta 2-3 años. De sucesión o por testamento. El de sucesión es un procedimiento cuando una persona muere y se busca pasar todos sus bienes y propiedades a otra persona. El de testamento es cuando la persona aún no ha fallecido y quiere transferir todos sus bienes y propiedades a otra persona, indicando reglas, qué debe hacer y qué no debe hacer con bienes y sus propiedades. Este puede ser renovado si el testador así lo desea por X razón, quiere cambiar algo, quiere incluir algo. El testamento se puede renovar cuantas veces el testador quiera. Es Eliazar Fernando Tuyup. Yo les voy a hablar acerca del derecho familiar. El derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas de un fuerte contenido moral que regulan la familia y las relaciones familiares personales y patrimoniales que existen en sus miembros. El matrimonio es la unión de dos personas para realizar la comunidad de vivienda, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, quitando la definición de matrimonio que se tenía en el Código Familiar de Yucatán, que solo mujer y hombre se podían casar. También es aceptable que una mujer se case con otra mujer o un hombre con otro hombre. Ahora sí, es la nueva definición de matrimonio. Ya no importa cuál sea tu orientación sexual, tu género, ni tu edad, ni tu estatus social, ¿no? Mientras que las personas estén de acuerdo en casarse así. Y para eso voy a explicarles qué es el matrimonio con un ejemplo sencillo. Jesús y Laura quieren contraer matrimonio, por lo que van al registro. El secretario les pide un requisitos. Cuando el secretario recibe los requisitos, se dan cuenta que en el certificado médico de Jesús le diagnostican que tiene VIH. El secretario le pregunta a la señorita Laura que si aún así se quiere casar. Ella decide que sí. Se casan, pasan 2 años exactamente, y ella va a solicitar el servicio de un abogado para que le tramite el proceso de divorcio. El abogado le pregunta cuál es el motivo de su separación, a lo que ella dice que se quiere divorciar de él porque hace un año tuvieron un hijo que contagió el virus de VIH a través del parto, y que ella contrajo la misma enfermedad cuando tuvo relaciones sexuales con Jesús. El abogado, sabiendo esto, le dice que sería muy difícil tramitar el proceso de divorcio, ya que durante el proceso es tardío, porque tienen que ver averiguaciones si el certificado es real o es falso. Él le dice que es muy difícil, que ella desde un principio pudo haber cancelado la boda. En pocas palabras les dio a entender que no se debió de haber casado. Ahora, después del matrimonio viene otro, que es el divorcio. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias, es decir, de casarse nuevamente. Existen 3 clases de divorcio: voluntario con hijos, voluntario sin hijos y casual o forzoso. Causal o forzoso. Ahora un ejemplo de divorcio. Vamos a un ejemplo. Es la consultante nos comenta que contrajo matrimonio con el señor HZ en 1987, y desde 1992 cesó efectivamente la convivencia. Desde su separación vivieron en domicilios distintos de manera ininterrumpida y no reanudaron la convivencia en ningún momento. Que de dicho matrimonio nacieron 3 hijos, todos mayores de edad por entonces. Manifiesta que su intención es solicitar el divorcio vincular, porque es el requisito necesario para acreditar efectivamente su estado civil de divorciada para acceder a la cobertura integral de la seguridad social. Padece artritis reumatoide progresiva, que está en fase avanzada, y además del dolor intenso genera efectos invidentes que pueden disminuir
disminuir en su intensidad con un tratamiento sistemático específico. Nos refiere que si no fuese por esta situación, en realidad no se procuraría por promover el divorcio. Nos dijo que se supone que el exmarido aceptaría sin objeciones. Asimismo, refiere a la urgencia de acceder a esos beneficios, ya que no cuenta con los recursos económicos para promoverse el costo de tratamiento ni la terapia correlativa contra el dolor. Tampoco cuenta con familiares que puedan ayudarla a sostener sus gastos de manera permanente. A su vez, comunica que por expresión e indicación médica se sumaría a la brevedad residir en la provincia de Córdoba, cuyas características climáticas y orgánicas serían más recomendables para mejorar su determinación en el estado general. Ese es un divorcio. La disolución de un matrimonio. Puede ser que los dos estén de acuerdo, no estén de acuerdo, y eso es un divorcio. La separación se puede dar a través de un proceso legal, por una justicia. Todo es un proceso legal, ¿no? Ahora, ese es el divorcio, eso es todo por mi parte. Parentesco se divide como el vínculo o lazo de unión existente entre dos o más personas, ya sea consanguíneo por afinidad o parentesco civil. Un ejemplo podría ser: Alex y Fátima son un matrimonio en el cual tuvieron 2 hijos, que son parientes consanguíneos. Cuando ambos crecen, el hijo mayor Luis decide casarse y su esposa Perla, al ser que pasó a ser la nuera de la mamá de Luis, empieza un parentesco por afinidad, pero Perla, al casarse con Luis, le dijo que tenía un hijo, el cual Luis reconoce como suyo, y se vuelve su hijo adoptivo, siendo un parentesco civil. Alimentos. El derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para vivir del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos, y el concubinato. Un ejemplo podría ser: Esther es madre de Carolina, quienes viven solas luego del divorcio de su ex esposo. A pesar de ya no estar juntos, su ex esposo les ha mandado el dinero necesario para poder pagar la alimentación, vestimenta y educación de su hija. De igual manera, Esther ha puesto de su esfuerzo para pagar las cosas que su hija necesita. Patria potestad. Se da el nombre de patria potestad al poder que tienen los ascendentes sobre la persona y bienes del menor en tanto alcanza la edad, así como discernimiento para conducirse y administrar sus derechos. Un ejemplo sería como: Arturo y Luisa son los padres del pequeño Lucas, quienes todavía tienen 10 años, por lo que sus padres son los que se encargan de la educación de su hijo, se encargan de sus bienes, los administran. Mientras tanto, Lucas obedece y aprende de sus padres para el día en que crezca sea el mismo quien vele por sí mismo. Buenos días, soy Jessica Montejo y me tocó hablar la parte de tutela y adopción. En términos más formales, la tutela es la guarda de la persona o bienes en la que el sujeto o patria potestad tiene incapacidad natural y legal. Normalmente o comúnmente es el segundo término, que es delegar, para gobernarse por sí mismos. En términos más entendibles para nosotros y en resumen, la tutela es la capacidad del poder de una persona libre de poder proteger a una que no tiene la mayoría de edad o más. Aparte de no tener la edad, es la persona que no pueda defenderse por sí misma. ¿En qué casos se puede dar la tutela? Un ejemplo: en la herencia,
de un menor de edad que, por ejemplo, la abuela, el padre, la madre, un tío o cualquier familiar te haya heredado o te haya donado lo que haya él querido donar o heredar. En este caso, y como el menor tiene todavía 16 años, él le faltan 2 años para poder ser mayor de edad, entonces se le asigna un tutor que puede cuidarlos o preservarlos para que no caigan en malas manos. O si no, lo más común entre la edad desde el nacimiento hasta los 18 años se da entre los estudiantes de los tutores de los padres o el contrato de tutores para los alumnos, en la cual los tutores se da el cargo de que ellos vayan por la boleta de calificación, pregunten cómo va el alumno en su rendimiento académico, vaya a las reuniones para tutores o familiares o reuniones privadas que requiera el maestro para comentar su rendimiento académico del alumno. Un ejemplo sería de día 8 de marzo, durante una sección con los posibles tutores de la señorita Hernández, se ha llegado a la conclusión de que el caso se detenga momentáneamente, ya que la menor prontamente cumplirá sus 16 años de edad y se le otorgará un tutor. Se le dará el derecho de escoger a su tutor por su cierta madurez mental. Como una decisión anticipada por la señorita Hernández, declaró que quisiera estar con su hermano mayor, que tiene 25 años, que dice así: quisiera vivir con mi hermano mayor, ya que siempre hemos estado juntos y él tiene su propia casa. Sé que él me ayudará con mis estudios, ya que su casa está cerca de la escuela en la que yo asisto, por lo cual se estipula que el joven José Orlando Hernández, de la edad de 25 años ya cumplidos, terminará siendo tutor legítimo de la señorita Hernández para su propia decisión. Ahora, el caso de adopción es el acto jurídico que se establece entre un vínculo entre el adoptante y el adoptado, como filiación, es decir, se establece la relación del parentesco de padre e hijo, ya sea de modo sanguíneo o no sanguíneo. Un ejemplo sería Vanessa García Taica, como Nina Vanessa García y su esposo Ignacio consideraron la idea de adopción de adoptar un niño de otro país, pero el proceso era más caro y costoso. Era más engorroso, más caro y costoso. Vanessa no tuvo que ir muy lejos para encontrar a su hijo. Adoptó a Taika hace más de 3 meses. En conclusión, respecto al derecho civil y familiar, es que a pesar de ser distinto género, me refiero a distintas funciones, tanto en el familiar y civil tienen el mismo objetivo: cumplir nuestros derechos. Aunque en el derecho civil sea para garantizar nuestra integridad física y mental de las personas y de nuestra vida y seguridad, y en el familiar se preocupa y fundamenta y ocupa en la problemática que se puede dar dentro del seno de una familia, ya sea para hijos, padres, tutelas, divorcios, pensiones alimenticias. Aunque ambos son distintos, como dije, tienen la misma función, que es proteger y que se cumplan sus normas, porque en ellas se explica cómo puedes comportarte y si son iguales que los jueces, porque puedes recurrir a ellos.